en cuanto a los avances en investigación en nuestro país, la historia que llevamos desde hace algunos meses en la depuración policial y también cómo se preparan los órganos jurisdiccionales para recibir un nuevo código penal en el territorio nacional. Hoy contamos con distinguidos invitados en diferentes zonas del país y con esto de la tecnología las facilidades están a la mano. Le damos la más cordial bienvenida como invitado a Contrapunto al abogado Harry Dixon Herrera, que nos acompaña aquí en la cabina de Radio América. Muy buenas tardes, abogado Harry Dixon. Buenas tardes, licenciado, y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando, me imagino, a nivel nacional, también a nivel internacional. Hoy con la internet, hoy estamos en el mundo, así que un placer a todos los que nos están escuchando y viendo por este gran programa como Contrapunto. Muy bien. También nos acompañan en San Pedro Sula el subcomisionado de policía, ahora retirado, Rubén Santos. Él se encuentra en los estudios de Radio América en Plaza Moderna, en San Pedro Sula. Muy buenas tardes, subcomisionado Rubén Santos. Muy buenas tardes, licenciado. Un saludo también a todos los oyentes de este noble emisora y un saludo también al abogado Harry Dixon. Un saludo desde aquí, abogado. Un placer, igual para usted. Muy bien. También como parte de nuestros invitados esta tarde para la temática que tenemos programada en Contrapunto de Radio América, como siempre un tema de interés nacional, nos acompaña el comisionado, también retirado, Henry Osorto. Él se encuentra en la zona sur del país, pero nos atiende con este sistema de tecnología, un enlace a través de la vía telefónica. Buenas tardes, comisionado Henry Osorto. El comisionado Henry Osorto, buenas tardes. Señor periodista Ronnie Salinas, igual al abogado Harry Dixon y al pueblo hondureño que nos ven y nos escuchan. Gracias a usted por poderme permitir participar en este interesante programa que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien. Y también nos va a acompañar para dar una breve opinión de lo que está sucediendo con oficiales de policía que han sido depurados y la investigación. Si podemos creer en la profundidad de los casos que se han investigado o es parte de una trama y qué tan veraz puede ser todo este proceso. Nos acompaña para darnos su opinión el ex director general de la Policía Nacional, el general en condición de retiro, José Luis Muñoz Licona, a quien agradecemos por atender a Radio América y a través de Contrapunto dar a conocer su forma de pensar sobre lo que está pasando en nuestro país en estos casos de investigación y de depuración de la Policía Nacional. Buenas tardes, general Muñoz Licona. Gracias por atendernos en Radio América y en CTV. Muy buenas tardes, estimados amigos de Radio América, igual los amigos que se encuentran en cabina y que están pendientes de este programa. Decirles pues que esperamos pues que toda esta situación que está motivando pues diversos cambios dentro de nuestra sociedad, pues lógicamente pues atañe también a la institución policial, que se espera que todo se haga dentro del marco de la ley, dentro del marco de la transparencia, porque de esta forma pues vamos a tener resultados positivos en beneficio de la sociedad hondureña. General, le consulto de forma directa y nuevamente le agradezco por atendernos. Se dio una versión que su persona y otros generales que estuvieron al frente de la Policía Nacional aún tienen algunos expedientes que reglamentar o declarar ante el Tribunal de Cuentas, que hay ciertas situaciones que ustedes no han aclarado. En el caso suyo, ¿qué puede decir al respecto? Pues déjeme decirle que todo es un procedimiento y el Tribunal Superior de Cuentas, pues tal y como ellos conocen y deben de llevar la causa, pues hacen el trámite respectivo y cada quien debe de ir respondiendo de acuerdo pues a las peticiones y a las investigaciones que está haciendo el tribunal. Por mi parte, pues hemos hecho todo lo que ha correspondido y hemos seguido el curso de
la investigación, presentando pues lo que en derecho corresponde para que en su momento pues ellos tengan claridad pues de que todo lo que hemos podido nosotros mantener en nuestra vida pues no es más que producto pues de lo que hemos generado a través de nuestro trabajo. Lamentablemente pues no sé, algunas compañeros que posiblemente manejan otras situaciones, pues ellos sabrán cómo pues, se van a presentar cada uno de sus casos para ir resolviendo pues su situación particular cada quien. ¿Siente usted, general Muñoz Licona, que se está haciendo una investigación imparcial? ¿Se está actuando de esta manera? ¿Que lo que se está mostrando no tiene alguna intención en particular? Bueno, quisiéramos pensar eso, ¿verdad? Siempre hay dudas, siempre hay reservas, siempre hay apreciaciones, pues que uno particularmente dice, bueno, ¿y de dónde pueden venir una serie de situaciones que se van presentando en el transcurrir del tiempo y que a veces uno dice, bueno, ni modo, si hay que enfrentarlas, pues hay que hacerlas, pero uno siente pues que de repente las cosas no tienen como una dirección, como una intención de dañar, de perjudicar, y eso no es lo correcto, ¿verdad? Cuando se tiene claridad y se han hecho buenas investigaciones, pues va a quedar todo claro y aclarado, pues para que tanto la sociedad hondureña como cada una de las personas que se le esté siguiendo un procedimiento, pues pueda aclarar fehacientemente cada una de sus situaciones. Lo que ha sucedido con el comisionado retirado Jorge Alberto Barralaga, ¿le sorprende, general? Sí, sorprende porque será él, pues, en su momento, por sus apoderados, que tendrán que aclarar cuál es la verdadera situación, porque son casos, son situaciones porque que hasta que la misma justicia no presenta en detalle pues todo, pues uno queda todavía siempre especulando pues y haciendo algunas apreciaciones, pero en términos generales sin dirigir pues o señalar directamente a nadie, porque la justicia pues debe ser para eso, para ser justo en los procedimientos que deben incoar ante los tribunales de la República. General Muñoz Licona, dos interrogantes más para culminar. La primera de ellas, cuando usted estuvo al frente de la institución policial y por los informes que se dieron a conocer a través de prensa internacional, como que la generación que usted estuvo al mando es la que más está siendo señalada o supuestamente vinculada a algunas situaciones que la ciudadanía como que le generan dudas. Sí, presenta generación de esas dudas precisamente porque en esos momentos la institución pues no contaba con medios, no contaba con organismos de inteligencia adecuados para poder determinar pues si había algún funcionario público involucrado en actividades ilícitas. Todo se manejaba pues bastante hermético dentro de lo poco que había y la parte de inteligencia pues casi inexistente. Pues eso estamos claros pues porque estos tiempos pues han cambiado, ha evolucionado un poco los procedimientos en cuanto a poder verificar la participación de alguien que en esos momentos era difícil para uno porque lo hacía pues prácticamente empíricamente todo lo que podía detectar y se quedaba en mera especulación, no en evidencias, que es lo que demuestra pues si alguien ha participado o no en una actividad ilícita. Muy bien, y le finalizo preguntándole, general Muñoz Licona, ¿usted tiene su conciencia tranquila? ¿Usted está tranquilo? Y le pregunto esto en relación a que dice el director de la ATI, que el abogado Castro, dice, en las próximas horas, en los próximos días, volveremos a ver altos oficiales de la policía y políticos capturados porque están supuestamente vinculados a acciones irregulares. En el caso suyo... De hecho, como le digo yo, si la actividad que está haciendo la ATI la hace dentro del marco del profesionalismo, la hace con pruebas fehacientes de la participación de personas en actividades ilícitas de esta naturaleza, bien hecho. Y les vamos a aplaudir, ¿verdad? Pero si ya
hacen algo fabricado, algo que no es real, que no es correcto, pero no fue la ley, ahí sí hay que hacer los cuestionamientos. Yo por mi parte, yo me siento tranquilo, porque incluso el tratamiento que se le daba a los delincuentes en mi administración era dentro del marco del respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, pues, uno debe sentirse tranquilo, satisfecho. Bueno, hemos perdido la comunicación con el general José Luis Muñoz Licona. Comprendemos que va en carretera, pero nos ha atendido y nos ha dado su punto de vista con relación a esto que está pasando en la Policía Nacional, el sistema de depuración que se ha aplicado y sobre lo que acontece con relación a oficiales de policía ya en condición de retiro. Él está con la conciencia tranquila, ha dicho, y dice que durante su gestión se respetaron los derechos humanos y mencionó un punto con el cual hemos titulado el foro de esta tarde aquí en Radio América. Él dice, cuando yo estuve al frente de la policía, a mí me tocó, como a otros compañeros que fueron directores generales, tener prácticamente una investigación nula. No había investigación. Y entonces es el punto, es la pregunta que nos hacemos. ¿Esto que está pasando con la Policía Nacional es un paso más del proceso de depuración o realmente esto hay que darle las palmas, los aplausos a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, esta dependencia del Ministerio Público? Abogado Harry Dixon Herrera. Bueno, hay que hacer remembranza o hacer un poquito de historia de lo que fue la Dirección de Investigación Criminal dentro del Ministerio Público. La Dirección de Investigación Criminal fue fundada al mismo tiempo que el Ministerio Público. Mejor dicho, la Dirección de Investigación Criminal era un brazo de investigación de la Fiscalía General. En 1994 vinieron gente de Estado de Israel a preparar a los investigadores y ese brazo de investigación dio buenos resultados. ¿Por qué? Porque le permitía al fiscal del Ministerio Público tener un contacto y tener una relación bastante directa con el investigador y había un trabajo más conjunto y entonces habían mejores resultados, aún con menos personal dentro del Ministerio Público, aún con menos personal dentro de la Dirección de Investigación Criminal y se tuvieron éxito en muchos casos. Ahora, esta Dirección de Investigación Criminal, por las manipulaciones, siempre la clase política fue sustraída del Ministerio Público por los resultados que estaba dando. Inclusive esta Dirección de Investigación Criminal era capaz de investigar al propio Ministerio de Seguridad. Entonces se investigaban policías, se investigaban militares, se investigaban. Y entonces eso no les gustó a la clase política ni a otros sectores, entonces lo sustrajeron. Cuando sustraen a la Dirección de Investigación Criminal, que después pasó a ser DGIC del Ministerio Público, la investigación y los casos de los fiscales se debilitaron enormemente y por eso teníamos problemas en algún momento de lograr sentencias condenatorias. Y eso duró por muchos años hasta que surge nuevamente la idea de la ATIC, ¿verdad? Que es otra agencia de investigación criminal. Y yo digo, todavía habrá que darle un poquito de tiempo a la ATIC, pero que es necesario que exista una policía independiente al Ministerio de Seguridad, es necesario, porque la policía no se puede investigar sola. Eso ya lo hemos probado antes de la DGIC y después de la DGIC y hemos visto que la policía no se investiga sola. Siempre hay una camaradería entre ellos mismos, ¿verdad? Hay una complicidad entre ellos mismos y entonces es difícil que los involucrados de mayor peso dentro de la policía pudieran caer dentro de una investigación. En cuanto a las investigaciones de la ATIC, en este momento, bueno, yo sin conocer un expediente no puedo dar opinión si está correcta la investigación, si no está correcta, si actuaron arbitrariamente, si actuaran a la ligera, pero lo cierto es que esto no hubiera pasado si no existiera la ATIC dentro del Ministerio Público. Tuvimos una policía muy, muy corrupta, ¿verdad? Y con esto yo no estoy acusando a nadie, porque quien lo va a terminar de demostrar va a ser la Fiscalía en el juicio oral y público o lo va a desvanecer el defensor del imputado en el juicio oral y público y si lo condenan o lo absuelven, eso va a ser trabajo de los tribunales de la justicia. Pero lo que estamos viendo es parte de esa independencia que hoy tiene la ATIC del Ministerio de Seguridad, una ATIC que nunca tuvo que haber salido del Ministerio Público. O sea, yo creo que la policía no se hubiera corrompido tanto si hubiera tenido un ente afuera, un ente independiente que investigara a estos altos jerarcas de la policía, porque estos altos jerarcas de la policía eran intocables. Esta gente estaba en la cúpula.
se tocaba al policía de la escala básica, ¿verdad? Por violación a derechos humanos o por algún delito que hubiera cometido, pero al de la cúpula no se había tocado como se está tocando en este momento. Ahora, que sea una buena investigación, que sea una investigación objetiva, que sea una investigación que verdaderamente cumpla con los requisitos que se necesita para enjuiciar a una persona, es otra cosa, y eso solamente lo vamos nosotros a comprobar en el momento del juicio oral y público, ¿verdad? Porque muchas veces se hace el espectáculo, se capturan las personas, llegan a juicio y en juicio los defensores logran desvanecer los cargos del Ministerio Público y salen en libertad. Subcomisionado Rubén Santos, el proceso de depuración, ¿qué lecciones les ha dejado? Ahora que están desde afuera, ¿ustedes creen que se siguieron los pasos correctos por los ejecutores? Sí, mire, Ronnie, ahí se han dado muchos casos porque así como salieron oficiales malos y policías malos, también salieron policías buenos en el proceso de depuración o reestructuración, como le llaman, ¿verdad? El caso, por ejemplo, del excompañero Barralaga, que está ya judicializado, este fue un caso que nosotros tenemos que verle la historia. Este caso, él fue suspendido desde el problema de la muerte del hijo de la rectora. Y él ya estaba suspendido. Ya en el caso de lo que es la depuración, desde mi punto de vista, desde mi criterio, conociendo yo también varios compañeros que salieron de la institución de una forma deshonrosa, prácticamente podemos decirlo así, ¿verdad? Y oficiales muy buenos, oficiales muy capaces, con bastantes competencias. Pienso que no fue objetiva la investigación. Muchos estamos muy dañados en esa línea porque hemos sido víctimas de un maquillaje, podemos decirlo así, ¿verdad? Institucional, ¿verdad? Porque la verdad, muchos oficiales salieron con una hoja limpia y solo por capricho tal vez de alguna cúpula que estaba en la institución policial, se hicieron listas sin una investigación. La comisión depuradora que llegó ahí llegó un poco neófita, sin saber el problema realmente institucional, y solo agarraron la lista de un comisionado que hoy es general. Hoy él está en la condición de general. Ese general le dio la lista junto con otros oficiales y así pudieron sacar y despedir varios policías. Significa entonces que no se reglamentó el procedimiento, no se siguió un parámetro para decidir cuáles eran los pasos que se iban a seguir y por qué una persona iba a salir de la institución, su comisionado. Por eso precisamente, porque no le dieron el seguimiento, vaya, en este caso, el trabajo que estaba siguiendo la DIEC. La DIEC estaba siguiendo un buen trabajo. Y yo pienso que más bien esa institución tenía que haberse fortalecido, porque ellos ya tenían un tiempo de estar trabajando y ya cuando llega la comisión llegó a inventar, pues, ¿verdad? No fue objetiva realmente la depuración, que, vuelvo y repito, algunos oficiales y algunos policías que estaban dañando la institución salieron. Está muy bien, pero se dañó un montón de gente también, ¿verdad? Yo pienso que ese daño colateral fue bien significativo para que lo podamos mencionar. Por ejemplo, el caso de compañeros que yo conozco, Osorto, que está al otro lado, su servidor aquí, el caso de un compañero, y yo le puedo mencionar un montón de compañeros que salieron, gente muy capaz, gente con hoja de servicio limpia, ¿verdad? Y solo por sesgo o porque tal vez tuvo algún impasse con alguno de los oficiales superiores que hicieron ese listado, vuelvo y repito, hicieron un listado, no hicieron una investigación, hicieron un listado. Salió gente sin ser investigada totalmente. Entonces vinieron y dañaron. El caso mío, a mí me despidieron. Y así como muchos, sin ninguna, imagínense, casi 22 años de servicio en la institución policial y sin ningún un respaldo que me pueda, de vida, que me pueda sostener pues todos estos años que vienen, ¿verdad? Y esa cuestión vino a dañar también la moral y la imagen de muchos compañeros. Abogado Jari. Sí, yo ahí voy a compartir con el comisionado Muñoz Licona, porque es cierto, los procesos de depuración en cierta medida también resultan muy injustos.
Aquí han habido, yo creo que 3 procesos de depuración en 3 momentos históricos diferentes. Recordamos aquella depuración que aquel decreto, aquella ley que se le dio al ministro de Seguridad en el tiempo de don Carlos Roberto Flores, el abogado Gautama Fonseca, que le dio goce, ¿verdad? Se le dio, como dicen, se le dio carta libre para que despidiera a todo aquel que él considerara que era corrupto dentro de la policía. ¿Y funcionó? No, eso es lo que quiero comentar. En ese proceso se fue mucha gente buena. O sea, a esta gente, los corruptos los chismeaban, para poner un nombre, los malinformaban, les hacían una lista y el ministro Fonseca los despedía, ¿verdad? Al final todas estas personas demandaron al Estado, ganaron sus demandas, algunos se reintegraron y otros pasaron a formar parte de otras instituciones. De hecho, el Ministerio Público reclutó personal depurado por el Ministerio Público y yo conocí muchos de ellos y eran excelentes profesionales y uno se preguntaba y el por qué los depuraron del Ministerio de Seguridad. Y miraba, y al contrario censo, miraba personas con dudosa reputación dentro de la policía y se mantenían en sus puestos. Después vino la DSP, ¿verdad?, que también cometió sus errores, ¿verdad? También dependió mucho de los informes de oficiales corruptos que malinformaban a sus subordinados y estos subordinados también eran sometidos a depuración y después viene la comisión de depuración y hace lo mismo. Con esto no quiero decir que no se ha depurado sin vergüenza. Claro que se han depurado sin vergüenza dentro de la policía, ¿verdad? Pero siempre en estos procesos de depuración, si no se tiene mucho profesionalismo, si no se tiene una investigación muy objetiva, se corre el riesgo de que personas honestas dejen las instituciones y que personas corruptas se queden laborando en estas instituciones. Le pregunto nuevamente al subcomisionado Santos, a quien tenemos desde San Pedro Sula. Ya vamos a estar con el comisionado Sorto. Subcomisionado Rubén Santos, ¿de quién es culpa que la policía se haya contaminado? Mucho se dice que desde que salieron de la parte de Fuerzas Armadas, la policía no tenía ningún supervisor o una unidad de que vigilara a los diferentes oficiales y escala básica y que esto contribuyó a que se contaminara. Y segundo interrogante, ¿los policías en Honduras no pueden ser millonarios? Porque ahora se señala que muchos policías se enriquecieron y que todo lo que tienen lo hicieron por estar en esas posiciones de poder en la institución policial. Bueno, en la primera le voy a dar mi respuesta. Esa fue una herencia que venimos nosotros arrastrando desde las Fuerzas Armadas. Mire, mi estimado periodista, cuando nosotros, o sea, yo salí egresado como subteniente de policía en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Subteniente de policía en la rama de las Fuerzas Armadas. En ese tiempo se llamaba Fuerza de Seguridad Pública. Y yo me acuerdo que habían oficiales que los que dirigían la policía en ese entonces eran oficiales de las Fuerzas Armadas, agarraban la cartera, agarraban la billetera y decían, ¿cuál Fuerzas Armadas? Decían, mejor la policía, y sonaban la cartera. Y muchos llegaron a enriquecerse ahí. Y esa fue una herencia que se vino arrastrando. Nosotros luego pasamos a la égida civil, ¿verdad? Pero que solo fue de nombre, porque realmente su estructura orgánica todavía estaba bien militarizada. Y entonces esa herencia la venimos arrastrando y la arrastramos porque verdaderamente no hubo voluntad política para verdaderamente fortalecer la institución policial. Vuelvo y repito, al final pues esa era una bomba de tiempo que se utilizó ahorita para tapar muchas cosas que hay de corrupción en la clase política, ¿verdad? Ustedes saben muy bien las declaraciones que han venido de Estados Unidos. ¿A dónde está la ATIC? En el caso de Pepe Lobo, ¿dónde está la ATIC ahí? Yo no estoy viendo nada, ninguna reacción, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que preguntarnos, pues, ¿verdad? Si verdaderamente este problema institucional de la policía lo van a seguir utilizando como bandera para tapar muchos hoyos de corrupción y mucha pus en la clase política, entonces andamos mal, ¿verdad? Andamos mal. Tenemos que depurar desde arriba, desde la mera cabeza hacia abajo, ¿verdad? Actualmente, pues, ¿verdad? Mi esposa, que es la diputada Marlene Alvarenga, el día de ayer metió una noción en el Congreso de muerte civil a todo funcionario
público corrupto. Y entonces yo pienso que si esa ley la hayan aprobado en el Congreso Nacional, va a servir de mucho a nuestro país, ¿verdad? Y así, hablando de la segunda que usted me habla, de que si hay policías que no pueden ser millonarios, ¿verdad? Yo lo voy a decir. Aquí vivimos en un país donde hay oportunidades todavía, ¿verdad? Puede haber una movilidad social, ¿verdad? La mayoría de todos los policías que ingresamos nosotros a la academia, en aquellos entonces venimos algunos de clase media y otros de clase baja, ¿verdad? Pero hubo una movilidad social en todo. Yo tuve 22 años de servicio trabajando, me casé con una mujer de la cual pues yo sé que es de buena familia, con una buena posición económica, y entonces eso vino a ayudar, y así como en mi caso, muchos oficiales también, ¿verdad? Y policías también. Yo pienso que no podemos satanizar el hecho de que un policía haya tenido un desarrollo económico en su patrimonio, ¿verdad? Ahora, para eso están los entes de investigación, ¿verdad? Y eso es lo que tenían que haberle dado seguimiento a lo que son los procesos que había estado desarrollando la DIEC. Y vuelvo y repito, no como una comisión que llegó a inventar y se fueron con un listado. Actualmente ustedes demandaron, están en ese proceso. El abogado Harry Dixon señalaba que en el 98, cuando don Gautama Fonseca era ministro de Seguridad, que Dios goce don Gautama, los policías ganaron el caso. ¿Por qué en esta ocasión puede ser diferente? ¿O ustedes por qué consideran que van a tener la misma suerte de ganar el caso? Bueno, recordemos que actualmente ahorita Honduras se encuentra en un estado de indefensión, ¿verdad? Porque tenemos una débil institucionalidad, ¿verdad? Y entonces eso nos va a costar. Ahorita estamos en la primera etapa, en el caso de muchos compañeros que demandamos, estamos en la primera etapa. Recordemos que también el Estado de Honduras es garante de derechos humanos. Al no resolvernos nuestro caso aquí, esto se va a ir a instancias internacionales, cuestión de tiempo. Y después ahí se va a acordar de mí, al pueblo hondureño, las demandas que van a venir para el Estado, ¿verdad? Eso va a ser difícil de contenerlo. No sé cómo lo van a contener eso, porque al final hay instancias internacionales que nos van a dar la razón. Aquellos oficiales y policías que verdaderamente salimos con una hoja de servicio limpia. Su comisionado, ¿era tan difícil ahí en el cuerpo policial decirle que no a una orden de un oficial de alto rango? Si de repente el oficial le pedía algo, por así señalarlo, irregular, que estaba en contra del reglamento de lo que ustedes tienen que seguir, era difícil, porque se cuestiona que Asuntos Internos no funcionó por esa razón, porque ponían personas en este caso, subcomisionados hacia abajo, y no podían investigar a los altos jerarcas policiales. Bueno, usted tiene que preguntarse, hablando de Asuntos Internos, quién era el ministro de Seguridad en ese entonces que solicitaron, ¿verdad?, para que desapareciera esa institución, que en ese caso la estaba rectorando mi comisionada María Luisa Borjas, una oficial a la cual yo le tengo mucho respeto y mucha admiración. Ella estaba haciendo bien su trabajo. Y entonces ahora preguntémonos, hay que revisar la historia, quién fue el que ordenó que desapareciera Asuntos Internos. Y desde que desapareció y estuvo acéfala la institución sin una investigación interna, entonces se desarrolló más esta problemática de corrupción institucional, ¿verdad? Porque carecíamos de un ente investigativo interno. Y habría que preguntarse, revisemos la historia y usted se va a dar cuenta de esto. Se lo voy a decir que en la policía, la institución es una institución muy noble, es una institución verdaderamente noble. Hay buenos oficiales, hay buenos policías ahí que pueden desarrollar. Y mire, actualmente ahorita, todos los casos que se han resuelto y cómo se ha minimizado verdaderamente la criminalidad y la violencia en Honduras, es por esos oficiales que están ahí, ¿verdad? Que son muy buenos, y policías que son muy buenos. Vuelvo y repito, lastimosamente salimos oficiales, ¿verdad?, dañados en este proceso, pero también salieron policías y compañeros que andaban mal, verdaderamente. Muy bien. Estamos escuchando al subcomisionado Rubén Santos. Usted ve en su pantalla a través de CITV en fotografía al subcomisionado Rubén Santos, que ya no es parte de la Policía Nacional, como él dice,
fue depurado. Él señala que por un listado que hicieron, no por una verdadera investigación. Abogado Harry Dixon. Bueno, él hablaba sobre la ATIC, dijo, ¿y la ATIC por qué no investigó al hijo de Porfirio Lobo Sota? ¿Por qué no investigó esto? ¿Por qué no investigó lo otro? Pero esto se reduce a lo mismo que él reclama, la débil institucionalidad que hay en el país. Pero también hay que preguntarse, o ellos también tienen que preguntarse como exoficiales de policía, el por qué la institucionalidad está tan débil, ¿verdad? ¿Por qué la institucionalidad está tan corrupta? ¿No será porque también ellos participaron en la destrucción, en la debilidad de la institucionalidad? O sea, cuando uno es un administrador de justicia, porque los policías también son administradores de justicia, como son los fiscales, como son los jueces, ¿verdad? Son administradores de justicia. Cuando esos administradores de justicia, por no perder su empleo, cuando estos administradores de justicia, por no perder su salario, cuando estos administradores de justicia, ¿verdad?, por no perder los privilegios que tienen en determinadas instituciones, comienzan a cumplir órdenes ilegales de la clase política o de la clase empresarial del país, entonces lo que hacen es destruir la institucionalidad y las instituciones se vuelven no creíbles, ¿verdad? Entonces dicen ellos, miren por qué la ATIC o por qué el Ministerio Público no investigó a estos políticos corruptos que están allá en Estados Unidos o están solicitando extradición, porque no tenemos institucionalidad. Pero ustedes, señores policías o ex policías, ustedes han participado en la destrucción de la institucionalidad. Yo fui fiscal del Ministerio Público 14 años y cada vez que yo recibía una orden ilegal o cada vez que yo me daba cuenta de una orden ilegal dentro del Ministerio Público, yo lo denunciaba y 2 veces tuve que salir, ¿verdad?, expulsado del Ministerio Público por esa situación. Pero los policías se quedan callados. Los policías no solamente se quedan callados, sino que participan en los actos ilegales. Y traigo a colación aquí, por ejemplo, el golpe de Estado del 2009. O sea, policías y militares obedeciendo órdenes ilegales. Policías y militares destruyendo el orden democrático, violentando la Constitución de la República. Entonces, no se quejen tanto hoy, ¿verdad?, que tenemos una institucionalidad que ya no es independiente. Si antes tenía problemas de independencia, hoy no es nada independiente, hoy está dependiendo de un poder ejecutivo, ¿verdad?, donde si dan una orden que a estos policías, aunque sean buenos, hay que sacarlos, pues los van a sacar y los van a investigar y los van a judicializar, porque no existe la institucionalidad. Entonces, cuando uno está dentro de las estructuras del Estado, lo que debe hacer es respetar y hacer que se respete la ley, como el juramento que se hace cuando uno va a iniciar un puesto de trabajo, ¿verdad?, en el Ministerio Público, en la policía o todos aquellos que hemos sido funcionarios. Pero hoy dicen la débil institucionalidad. Hoy reclaman ellos derechos humanos cuando se los negaron a miles y a miles de ciudadanos cada vez que protestan en las calles, por ejemplo. ¿Cuántos ciudadanos se les fueron violentados sus derechos humanos por parte de la policía? Y lo siguen siendo. Y estos policías, los de hoy, los que todavía no han sido depurados, siguen la misma conducta de violación a la ley y de cumplimiento de órdenes ilegales de sus antecesores. ¿Qué le va a pasar? Le va a pasar lo mismo, porque en un país donde la institucionalidad no está fuerte, en un país donde no se respeta la ley, en un país que la Constitución es secundario, en un país donde los administradores de justicia se deberían luchar por su independencia, ¿verdad?, y no lo hacen, entonces tenemos lo que tenemos actualmente. Hoy no creemos, hoy decimos, ¿y la ATIC de verdad hizo una buena investigación? Preguntamos, ¿y la ATIC verdaderamente hizo una investigación objetiva? Sinceramente no lo sabemos, porque no sabemos si fue influida por cuestiones políticas o porque verdaderamente estos oficiales han cometido delitos dentro de la policía. Vamos a San Pedro Sula nuevamente. Agradecemos al subcomisionado Rubén Santos. Tenemos entendido que él tiene un compromiso y que tendrá que retirarse. No sé, Ronnie, si me da chance ahí de contestarle a él. Sí, claro, por supuesto, a eso iba, sí, abogado, a darle la palabra para que usted pueda. Un placer escucharlo. Bastante cariño a él. Yo creo que él tal vez no se acuerda cuando estuvimos en la entrada de Copán, que íbamos a hacer operaciones allá a unos pueblitos. Llegábamos a las 2 de la madrugada, todos mojados, a capturar personas que andaban en actos ilícitos. Me acuerdo de eso, de él, por eso yo le tengo bastante admiración también al abogado Harry Dixon, sé que es un buen elemento. Mire, hablando de la débil institucionalidad, yo pienso que ahí todos tenemos
culpa, todas las instituciones. Tanto en ese caso usted también que está en el Ministerio Público también, en ese caso que usted era fiscal, ¿verdad? Recuerde que la institución policial, como dije, traemos una herencia militarizada, ¿verdad? Y pasamos al poder civil, pero solo fue de nombre, en sus órganos orgánicos, aún todavía, si usted mira, hay una militarización dentro de la institución, ¿verdad? Y eso no nos ha permitido desarrollarnos verdaderamente como una institución independiente, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, hay muchos cambios que hay que hacer en la institución, ¿verdad? Por ejemplo, en esas reuniones, cuando se hacen esos tipos de formaciones, las órdenes que le dan, es una orden bien militar. Entonces yo pienso que tenemos que hacer cambios en la institución, ¿verdad? A medida vayamos desmilitarizando, oiga bien la palabra que voy a usar, a medida vayamos desmilitarizando la institución policial, vamos a ir teniendo una verdadera institución que no sirva a clases políticas, sino que sirva verdaderamente al pueblo hondureño, a la sociedad. Y ahí para eso nosotros le estamos apostando, pues, y todo el pueblo hondureño tiene que ver esto, ¿verdad? Y apoyar aquellas políticas aquellas políticas públicas que vayan orientadas a lo que es desmilitarizar la institución policial para que pueda tener una verdadera policía que sirva al pueblo hondureño y no a la clase política. Muy bien. Su comisionado, le agradecemos por su tiempo. Nos dijo a la 1:45. Le dimos gracias, su comisionado, por su participación aquí en Contrapunto de Radio América. Gracias, Ronnie, gracias al abogado, gracias a mi compañero don Osorto Canales allá en el sur y a mi general Muñoz Licone, al pueblo hondureño que nos escuchó. Muchas gracias. Rubén Santos, subcomisionado de policía, ahora retirado, y bueno, dando su punto de vista sobre la depuración. Él dice que hay una débil institucionalidad y que les va a costar ganar esa demanda, pero que tienen confianza en el proceso, y si no es aquí internamente, van a ir al plano internacional. Abogado Harry Dixon, se les pagó los derechos a los policías depurados. Al final, pensábamos que no iba a haber ninguna actuación contra oficiales de policía. Creo que lo del señor Barralaga es la primera muestra. ¿Se debe tomar como que hay un seguimiento o pasó demasiado tiempo para poder creer que realmente esa es la ruta? Bueno, las investigaciones de este tipo no son simples, son investigaciones muy complejas. Por eso yo le doy el beneficio de la duda a la ATIC por el tiempo que ha pasado, que en verdad están haciendo un buen trabajo, que en verdad están siendo objetivos y que no están siendo impulsados porque están siendo presionados por la clase política porque estamos a pocos meses de un proceso electoral y la clase política gobernante quiere presentar una bonita carta ante la población que espera que vuelva a votar por ello. Yo espero que no hayan entrado en ese proceso porque es lamentable que el administrador de justicia sigue prestándose a las estrategias político-electorales de algunos políticos que hoy gobiernan el país. Yo espero que en verdad se estén profesionalizando, yo espero que en verdad están haciendo investigaciones que dan como resultado la captura, el enjuiciamiento y al final la condena de personas que abusando de su autoridad, abusando de la confianza que se les ha dado para dirigir instituciones como la policía, pues paguen su delito porque no puede ser que con nuestros impuestos le paguemos a un policía para que ande cometiendo actos de corrupción en contra de los intereses de la misma población. Pero sí es lógico que hay una desconfianza, es lógico que no hay credibilidad todavía. Tendrán que pasar muchos años todavía o mucho tiempo para que estas instituciones vayan fortaleciendo en el nivel de credibilidad ante la población hondureña, porque es cierto, todavía el Ministerio Público está en deuda con esta población. Vemos cómo un presidente se quiere reelegir ilegalmente y ellos lo avalan, ¿verdad? Vemos cómo hay hijos de presidente involucrados en narcotráfico y ellos se quedan callados. Vemos cómo Estados Unidos pide extradición a mucha gente y ellos no sabían absolutamente nada de los actos ilegales que esta gente estaba cometiendo. Entonces, todo eso nos preocupa, nos hace que nos preocupe, ¿verdad? Y nos diga, bueno, la ATIC estará actuando de verdad en base a una investigación científica profesional o en verdad lo que quieren es mostrar una cara diferente ante una población que hace 8 años le prometieron seguridad
y que la seguridad no aparece por ningún lado. Le prometieron combate a la corrupción y los únicos que tenemos son como 4 personas ahí que todos los casos de corrupción en Honduras parece que los cometieron ellos y los demás todos son inocentes. Entonces yo creo que hay que darle un beneficio de la duda. Ahora, el que ha cometido delito, el que se aprovechó de su puesto, tiene que pagar por su delito. Yo creo que no solamente deben de depurarlo, debe pagar por su delito. Por eso ha sido nuestra lucha en esta discusión del nuevo Código Penal, porque hay una resistencia de la clase política gobernante a aumentar penas en los delitos de corrupción. En los otros delitos podemos llegar hasta la cadena perpetua, podemos llegar a 50, 60, 80 años, pero en estos delitos de corrupción hay una resistencia terrible, ¿verdad? Una falta de voluntad para castigar duramente al corrupto, que uno dice o empieza a sospechar, si esto no quiere endurecer penas contra corruptos, es porque de repente ellos están involucrados. Vamos hasta la zona sur del país. El comisionado Henry Osorto nos va a dar su punto de vista sobre este proceso de depuración. ¿Ha cumplido para usted las expectativas, comisionado, el proceso de depuración de la policía, la comisión depuradora? ¿O también usted considera que ese fue un listado que hicieron y ahí se fueron buenos, malos, irregulares? Viéndolo desde un punto de vista objetivo y legal, le puedo decir, en base a su pregunta, que el proceso de depuración de la Policía Nacional no es un proceso justo ni legal. ¿Por qué? En primer lugar, los policías y oficiales que han sido separados no fueron investigados previamente. Porque si usted va a separar a cualquier miembro de una institución, sea la institución del Poder Judicial, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, se le tiene que hacer el procedimiento administrativo y de esa forma tener un soporte legal para evitar futuras demandas. Pero aquí, la comisión depuradora nombrada por el presidente fue una comisión y es una comisión que recibe órdenes estrictamente de él. ¿A través de quién? A través del ministro de Seguridad. Entonces, el panorama y los escenarios están claros. Aquí lo que querían es civilizar a la institución, no a sacar los malos, porque si vemos detenidamente, cronológicamente, todos los oficiales los conocemos y sabemos los que estuvieron al corredor de la muerte, que era el corredor de la droga, desde la Mosquitia, Colón, Atlántida, Cortés, Lloro, que estuvieron en puntos claves allá en Copán y otros departamentos donde circulaba la droga, y esos oficiales ahí los podemos ver tranquilos. No le estoy diciendo que ellos están involucrados, porque tampoco hay que juzgar a nadie sin haber sido investigado, pero ¿qué nos indica esto? Que estas personas, aparte de que eran asignadas a esos puestos y que nunca salían de ahí, eran asignadas por la clase política que estaba en ese momento. ¿Para qué? Para que protegiera, custodiara la droga que entraba al territorio. Pero aquí no hay que culpar a estos policías, estos malos policías, ellos fueron utilizados. Lastimosamente son débiles, porque uno, como buen oficial o buen policía, jamás va a permitir cuestiones ilegales y órdenes ilegales de ningún político. Se lo digo porque igual yo viví todo esto, preferí que me tuvieran marginado toda una vida, pero no ser parte de las organizaciones criminales que ellos manejaban. Pero aquí el problema se lo están dando todo a la institución policial. Pero recordemos que el narcotráfico, la droga que entra al país, ¿por dónde entra? Por el mar, aire y tierra. Y esto entra con la venia de otra institución que es las Fuerzas Armadas. Pero, ¿qué hay contra las Fuerzas Armadas? No hay nada. Aquí hay que castigar al pobre policía y están castigando a los policías que no tuvieron parte ni arte en esos acontecimientos. Por eso es que Honduras alcanza el primer lugar
en violencia a nivel del mundo, desde 2001 al 2017. ¿Pero por qué? Por el tráfico de drogas. ¿Y quiénes ordenaban el tráfico de drogas? Si lo podemos ver, los escenarios que se están dando en Estados Unidos, hay un hijo de un presidente. Y si un hijo de un presidente era el asesor o era el compinche del Chapo Guzmán, ¿qué le indica esto? Que el presidente lo sabía. Porque todo hijo, todo miembro de la familia de un presidente se le da la seguridad de protección, y quien le da esta seguridad es la Guardia de Honor Presidencial, en la cual se les asignan oficiales de edecanes, 20, 30 militares, 5 carros blindados, para que él se pueda trasladar a cualquier parte del país. Entonces, quiere decir que esta institución era la que sabía todo el movimiento del tráfico de la droga que se estaba dando. Pero hoy quieren decir que los policías que han sido depurados son los que han mantenido este país en un río de sangre, y es que hay que ser claro y sencillo. Yo sé que el abogado Harry Dixon conoce mucho porque fue fiscal, y toda investigación que se lleva a cabo en Honduras no la dirige un policía, la dirige un fiscal, y él fue fiscal. Y me extraña por qué la fiscalía se queda callada cuando se sabe que en Colón aterrizaban 5 avionetas semanales, que en Olancho aterrizaban otras cantidades de avionetas, y en la Mosquitia, porque se callaba la fiscalía, porque esto es una sola masa de delincuentes, pero allá arriba en la cúpula. Entonces, por eso es que aquí se ha perdido la institucionalidad, y hoy quieren decir que están trabajando en depurar instituciones para que funcionen, y que se están haciendo acciones encaminadas a la seguridad, y no la están haciendo. Porque si vemos los escenarios, ¿por qué estos capos que fueron extraditados, que fueron pedidos y capturados por la DEA aquí en Honduras? Porque aquí en Honduras no ha capturado a nadie. Ningún policía tenía el valor, porque eran controlados por los políticos, y jamás el político le iba a permitir que lo fuera a capturar, porque era el compinche. Entonces la DEA fue la que ha capturado a estos narcos que fueron aquí en Honduras, y aquí mismo se les hizo el trámite de extradición. Pero es la DEA, aquí no hay que decir que la policía de Honduras, pues las Fuerzas Armadas, que policía militar, eso es una farsa, eso es una mentira, sino que me lo digan. Yo lo digo con fundamento, porque acuérdense que mi trabajo en la institución fue inteligencia policial, y hemos trabajado con muchos amigos de la DEA, y mantenemos ese vínculo, intercambiamos información. ¿Para qué? Para conocer que aquí, para que no los den actor con un dedo y diciendo que estos políticos son los buenos. No, quien ha permitido que Honduras sea y que ocupe el primer lugar en violencia son los políticos que hemos tenido y los actuales. Aquí no hay dónde pasar. Por eso este año es un año clave para Honduras. Este es un año de transición, para que el hondureño sepa por quién va a votar y que elija la mejor opción. Aquí no votemos por lo mismo, y disculpe que yo estoy hablando de este tema así, de esta forma, pero porque me duele como hondureño, y no quiero continuar que nuestros compatriotas se sigan muriendo allá en el litoral atlántico. ¿Cuántos muertos han habido del 2001 a la fecha? Han habido aproximadamente como 150,000 muertes. ¿Usted se imagina cuántas familias desprotegidas hay? ¿Cuántos niños huérfanos hay? ¿Qué está haciendo el gobierno para eso? No está haciendo nada. Comisionado. Entonces, aquí hay que decir las cosas. ¿Y cuál es la impunidad que existe en Honduras? Es el 90%. Entonces la ATI, que se da el saco de decir que está investigando, me gustaría que digan que están investigando un político, cuál es el proceso que llevan, porque no sale ningún político delincuente que han estado en las administraciones pasadas involucrado en ningún caso. Porque claro, la ATI es una agencia de investigación, pero política, que la dirigen las investigaciones y les dan órdenes a qué es lo que van a investigar. De lo contrario, si aparece el padrino, el político que ellos están protegiendo, ahí paran toda la investigación. Abogado Harry Dixon. Yo creo que en un gran porcentaje el comisionado Henry Osorto tiene totalmente la razón. Yo no puedo decir toda la corrupción que se genera de las cúpulas políticas. O sea, históricamente la clase política, aliada con la clase empresarial corrupta, porque hay empresarios buenos, ¿verdad? Y lastimosamente unos pocos son los corruptos, pero que desprestigian al resto,
¿verdad? Son los que dirigen los destinos de la justicia hondureña. Siempre fue así, ¿verdad? El problema, y repito, es que cuando uno es administrador de justicia, ¿verdad? Uno acepta cumplir órdenes ilegales, y eso le ha pasado a los policías, y eso le ha pasado a los fiscales, y eso le ha pasado a los jueces, porque es el sistema de administración de justicia donde comienza la corrupción, porque si usted contamina el sistema de administración de justicia, usted contamina todo el sistema. Imagine fiscales corruptos, imagine usted jueces corruptos, imagínese políticos corruptos. Entonces, estos administradores de justicia han colaborado. Ellos dicen, pero es que venimos con una disciplina militar y hay que cumplir las órdenes. Sí, hay que cumplir las órdenes, pero órdenes legales, órdenes que dice que la Constitución, órdenes que dice el Código, las órdenes que dice el Código Procesal Penal. Pero aquí se han violentado derechos humanos de mucha gente solamente porque el policía, porque el fiscal o porque el juez está recibiendo órdenes de la clase política corrupta que hoy dirige y que ha dirigido este país. Entonces, también hay que hacer un análisis de eso. O sea, hoy vuelvo y repito, miembros de la policía están siendo víctimas de lo que ellos colaboraron a construir, ¿verdad? Un sistema corrupto, un sistema debilitado, un sistema que no tiene independencia y que al final se termina comiendo hasta sus propios hijos, ¿verdad? Mire usted esto del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Aquí comenzó el mayor desastre de la historia del sistema de administración de justicia. Imagine que el sistema de administración de justicia tiene que estar independiente de la clase política. ¿Y sabe quién dirige el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Lo dirige el presidente de la República. El presidente de la República le da órdenes al presidente de la Corte. El presidente de la República le da órdenes al fiscal del Ministerio Público. El presidente de la República le da órdenes al presidente del Legislativo. Le da órdenes a todo el mundo. Y entonces, ¿cómo va a haber una independencia del sistema de administración de justicia en el momento que un político, el mayor político del país, está dirigiendo un Consejo de Defensa y Seguridad? ¿Cómo el Ministerio Público va a investigar al presidente, por ejemplo? ¿Cómo el Ministerio Público va a investigar a un familiar del presidente o a sus allegados o a su cúpula del partido político? Ahí está el tema del seguro social. Hasta confesiones han habido de la alta jerarquía del Partido Nacional que utilizaron fondos del saqueo del seguro social. Salieron cheques públicamente y el Ministerio Público dice, esta boca no es mía. Pero hay mucha gente que es responsable de la destrucción del sistema de administración de justicia. Vamos a un compromiso con la Loto y ya volvemos para continuar con el contrapunto. Queridos jugadores, hoy nos acompañan los comisionistas Edwin García de la pulpería Mini Variedades Scarlett y Víctor Salgado de Variedades Cristian. Ellos están aquí para dar fe de la transparencia de nuestros sorteos. Conocemos el primer número ganador para la cuota millonaria de Pega 3. Muchísima suerte. 61, segundo número. Atentos. 91, tercer número ganador. 30. Repito los tres números ganadores, 61, 91 y 30. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número ganador, primer dígito, atentos. Es el 8, segundo dígito. 4, primer número ganador, 84. A continuación conocemos el segundo número premiado, primer dígito. 1, segundo dígito. 2, segundo número ganador, 12. Repito los dos números ganadores, 84 y 12. Llegó el momento más esperado por todos ustedes de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1. Preparados, conocemos el primer dígito seleccionado. Este es el 9, segundo dígito. 3, número ganador de la diaria, 93, con su símbolo de sueños cartero. En el cuadro el cuerpo está representado por el muslo izquierdo, otros números que le relacionan 43 y 01. Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria más 1, atentos. Y este es el 5,
Número ganador de la diaria 93 cartero y para la jugada diaria +1, 93 +5. Muchas felicidades. Les recuerdo que tienen 3 oportunidades de ganar muchísimo dinero. 10 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche. Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. Las 2 de la tarde con 2 minutos, continuamos en el foro Contrapunto de Radio América como todos los viernes. Hoy estamos tratando un tema sensible y a la vez de importancia para nuestro país, como son los órganos jurisdiccionales y sobre todo el proceso de depuración que han comenzado con la Policía Nacional. Ya nos va a comentar el abogado Harry Dixon sobre el alcance que van a tener las pruebas de confianza. En el Congreso Nacional, ayer se aprobó lo que es la normativa que va a regular todo este procedimiento de las pruebas de confianza a través de la superintendencia. Ya se dejó establecido el procedimiento y además una advertencia. Parece que el que no se someta a las pruebas de confianza como que va a empezar su proceso de cancelación. Ya nos va a dar detalles el abogado Harry Dixon. Solo le consulto al comisionado Osorto. Comisionado, relacionado al tema de los índices de seguridad en el país. Nos han dicho, y hay ONGs a nivel internacional que respaldan eso, que Honduras ha bajado, que Honduras ya no es el país más violento del mundo, que los índices en cuanto al tráfico de droga por el país se ha reducido, que ya no pasan tantas avionetas como antes. Entonces, ¿eso se debe al trabajo de la depuración de la policía? Si es así. Bueno, no, yo respeto tal vez la opinión, pero no la comparto. ¿Por qué? En primer lugar, es cierto, ha bajado la violencia, pero nos vamos a hacer la pregunta, ¿por qué ha bajado? Bueno, ha bajado porque los patrones, los capataces, quienes pagaban para que mataran gente, están presos en Estados Unidos. Entonces, pero los sicarios que han cometido esa gran cantidad de homicidios y de asesinatos y de masacres a nivel de Honduras, ahí están. Están a la espera de que alguien los contrate para llevar a cabo cualquier operación. ¿Por qué no los capturan? Esa es la pregunta que hay que hacerlo. Entonces, tal vez las ONG internacionales que hacen estadísticas, hemos bajado en la violencia, pero no es porque hemos hecho el trabajo como verdaderos funcionarios del Estado, como decir la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que estén involucradas en las seguridades. Igual el narcotráfico sigue pasando. ¿Quién dice que a Estados Unidos les falla la droga? ¿Por dónde pasa la droga que llega a Estados Unidos? Pregúntele a algún familiar allá que usted tenga en Estados Unidos si no venden cocaína. Y toda la cocaína, el 80% que llega a Estados Unidos pasa por Honduras. Lo que pasa es que aquí hay un control mediático, hay medios corporativos que los mandan a callarse. ¿Para qué? Porque son parte del sistema. Entonces, pero uno que ha trabajado en redes de inteligencia, yo me doy cuenta a la perfección qué es lo que pasa por La Mosquitia, qué pasa allá por Juan Pulsirpe, por Raya, por Aguas, por Palacios, por Iriona y todo. Entonces, pueden engañar al pueblo diciendo esto, que están trabajando para la seguridad. No, no están trabajando. El problema es que hay mucho compromiso de muchos funcionarios políticos con el crimen organizado. Y lastimosamente, en tiempos pasados, quienes nombraban los ministros de seguridad era el crimen organizado, sino que lo diga la DEA, que lo diga la embajada americana. Lo que pasa es que la embajada no lo puede decir por cuestiones diplomáticas. El diplomático, usted ya sabe cuál es el vocabulario diplomático. Aunque usted sea feo, le va a decir que es bonito. Y aunque usted haga las cosas mal, le va a decir que lo está haciendo bien. Pero al final vienen sanciones, por otro lado, que igual le van a afectar al país. Entonces, así están las cosas. Pero ¿por qué no capturamos a todas esas personas que han cometido crímenes, que han desaparecido familias enteras, porque han sido amenazas, según los capos de que estaban en Estados Unidos, matar hasta el que iban a 100, porque si se crecía ese niño, esa era una amenaza para ellos, entonces los mandaban a liquidar. ¿Han capturado a estas personas, los sicarios que tenían operando en Honduras? No los han capturado. Entonces,
El narco no trabaja solo, él simplemente es el gestor, es el gerente de la empresa, el que ordena, el pone el dinero, pone la logística para que lleven a cabo todas estas actividades ilícitas. Comisionado, bueno, vamos a compartir algunos de los mensajes que nos han enviado al 9520-2080. Dice, cuando un oficial ejecuta una orden superior que es ilegal, este oficial contribuye a corromper la institución a la que pertenece. Hay que ver la película Cuestión de Honor. Esa historia que las Fuerzas Armadas les heredó la corrupción es excusa barata. Nos ponen aquí un refrán, otro número: gallina que aprende a comer huevo, aunque le quemen el pico. Sabían y no denunciaron. Dice, igual es el que mata la vaca como el que agarra la pata. Nos ponen aquí otro mensaje. Dice, bueno, los policías han politizado ahora el tema. Hablan de los políticos y lo han politizado. Comisionado Sorto, Bueno, explique el caso de 1998 cuando era parte de la Policía de Hacienda. Preguntan por acá, comisionado. correcto. Mire, cuando en 1998 la Policía Nacional pertenecía a la Policía de Hacienda, entonces era donde se presentaba el mayor tráfico de contrabando. Entonces, ¿quiénes estaban al mando de esas direcciones? Eran jefes militares. El director de Hacienda era un militar, el director de tránsito era un militar, el director de la Policía Nacional era un militar. Entonces ellos controlaban a sus hazañas. Es más, hubieron directores que pasaban de la Policía de Hacienda a Policía de Tránsito, y de Tránsito volvían a Hacienda. Salieron archimillonarios y ahí están, tranquilos, muy pudientes, empresarios honorosos. ¿Qué ha hecho la justicia por eso? No ha hecho nada. Y estos son los asesores actuales que hay del gobierno. Ahí los ve en Casa Presidencial, 30, 40 coroneles. Yo no tengo nada contra ellos, pero las cosas hay que decirlas transparentemente y de frente, no como ellos que llevan cizaña y le llevan al oído mentira, mentira, mentira. Es cierto, hay policías delincuentes y corruptos, y esos deberían de estar presos. Y no solamente los deben de separar de la institución, los deberían de intervenir y ponerle todo el peso a la ley, mandándolos a la cárcel. Eso es lo que queremos los buenos policías, pero aquí no estamos defendiendo a un policía delincuente. Y el policía que ha cumplido órdenes ilegales también es un delincuente, porque el funcionario debe cumplir lo que dice la ley, nada más, no lo que dice el jefe, lo que dice la ley. Y si el jefe le da una orden legal, cúmpla. Pero si es ilegal, no la cumpla. Aunque usted tenga problemas con él, pero al final la ley es la ley y es la que tiene que cumplirse. Aquí estoy compartiendo con el abogado Harry Dixon, comisionado Sorto, un recorte de un diario que nos envían nuestros oyentes, y donde hablan de... A usted lo destituyeron allá en Choluteca. ¿Usted lo destituyeron porque no quiso seguir una orden ilegal? No, mi separación se debe porque, no sé si usted ha monitoreado otros medios de comunicación, estando dentro de la institución, cuando empezaron y crearon el acuerdo de depuración de la policía, fui el oficial que hablé a través de un medio y les dije que estaba bien el decreto de depuración, pero que primero iniciáramos por la clase política, porque quienes vinieron a contaminar nuestra institución fueron los políticos, fueron los que conformaron el corredor de la droga del Atlántico y el corredor de la droga del centro. Estos elementos políticos que llegaron a nuestra institución, llegaron en taxi. Hoy son dueños de haciendas, de casas blindadas, de todo, pues, son magnates. ¿Y qué ha pasado con ellos? Y ellos fueron los que sembraron la raíz de esa corrupción, de crimen organizado. Y esos son los que están ordenando hoy la depuración. ¿Y a quienes creen que están depurando? Es los que formaron el crimen organizado. A los buenos, a los malos. A los que les estorba, a los que les conoce. Lo que ellos pretenden con esta depuración es eliminar todo aquel oficial y policía que conoce toda la cola que ellos tienen, para quedar con la cola escondida. Y el nuevo que llega al policía recién egresado del ITP es un policía, como quien dice, solo ve, pero no sabe la historia. Entonces, eso es lo que ellos están procurando, curarse en salud. Pero igual, la ventaja que hoy tenemos, que tenemos la apertura
y la solvencia moral de decirlo públicamente para que el pueblo lo sepa. Y hoy los hondureños debemos de saber elegir, no elegir estos mismos corruptos que nos han estado gobernando durante 120 años. ¿Y al país en qué lo tienen? Honduras es el país más pobre del mundo, el país más violento del mundo. Entonces, porque podemos elegir aquellos que nos mantienen en ese lugar. Tenemos que buscar nuevas opciones para que así Honduras pueda empezar a cambiar, porque estamos bajo cero, no estamos en una escala considerable, estamos bajo cero. Entonces, aquí los buenos hondureños tenemos que agarrarlos de las manos y sacar adelante este país, pero a través de la elección de personas honradas, con criterio, con solvencia moral, que no pertenezcan al crimen organizado, que no colaboren con el crimen organizado y que ni el crimen organizado los nombre en los cargos de ministros, viceministros en las diferentes instituciones, porque eso es lo que hemos tenido, un narcoestado y un estado fallido. Muy bien. Comisionado Henry Osorto, le agradecemos por su tiempo, por haber compartido aquí en el Contrapunto de Radio América. Gracias a usted por haberme invitado y para mí fue un placer haber compartido este momento que es de mucha importancia que el pueblo conozca ciertas interioridades que tal vez no las escucha en otro medio de comunicación, pero usted me ha dado la apertura para poder decir cuestiones que son reales y que estamos en la disposición de enfrentar cualquier acusación y probar todos estos hechos que yo digo, ya que nosotros tenemos un soporte, no solo a mi persona, sino que muchas embajadas amigas para demostrar que lo que decimos es la verdad. Y de esta forma poder empezar a cambiar Honduras. Gracias a usted y al abogado y a todo el pueblo que lo vio. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Saludos. Muy bien, hemos compartido con el comisionado Henry Osorto y también con el subcomisionado Rubén Santos, oficiales que fueron parte de los depurados de la Policía Nacional, ellos con su criterio señalando que no ha cumplido las expectativas el proceso de depuración. Abogado Harry Dixon, no es lo mismo ponerse a una orden ilegal en el Ministerio Público, que es de corte civil, que en la policía, hasta donde la vida se pone en riesgo. Esto lo dicen aquí nuestros oyentes en este mensaje que acaba de caer al 9520-2080. Y le consulto, además, el proceso de depuración, ahora con las pruebas de confianza, lo que ustedes aprobaron ayer en el Congreso Nacional. ¿Qué alcance va a tener la superintendencia y cómo van a funcionar las pruebas de confianza, no solo en la policía, porque tengo entendido que se va a aplicar a todos los órganos jurisdiccionales? Bueno, miren, cuando uno denuncia una orden ilegal, cuando uno denuncia un acto de corrupción, en cualquier lugar se está poniendo en riesgo la vida. Yo entiendo eso. Y nosotros cuando denunciábamos los casos de corrupción en el Ministerio Público, eran contra personajes poderosos de este país. Pero uno asume el compromiso. De repente es porque nosotros nacimos, de repente fue por eso, nacimos en una institución limpia. O sea, cuando yo entré al Ministerio Público, los fiscales, ¿verdad?, el fiscal general que estaba, jamás dio una orden ilegal, ¿verdad?, sino también que nos animaba a combatir la corrupción, nos animaba a ser funcionarios diferentes. El problema fue cuando entró la corrupción, cuando entró la injerencia política directa al Ministerio Público. Para nosotros eso fue un choque, ¿verdad?, porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de situaciones y entonces empezamos a denunciar, empezamos a reaccionar. Y no crea que no estuvo en peligro nuestras vidas. Nosotros tenemos informes de muchas situaciones que se dieron, pero uno quería la institución. Bueno, yo tengo ya 8 años de haber sido despedido la última vez que me despidieron y yo sigo creyendo que el Ministerio Público es de las mejores instituciones porque le tomé cariño a la institución. Pero yo entiendo que hay gente que también tiene miedo. Y el miedo es natural, pero el miedo tampoco nos puede obligar a cometer un acto ilegal. Esa es la misma excusa que utilizaron los oficiales nazis después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, en los famosos juicios de Nuremberg, ¿verdad?, cuando se les llevó a las cortes marciales, ¿verdad?, a las cortes internacionales para enjuiciarlos por sus crímenes de guerra. Y ellos alegaban que habían actuado de esa forma porque estaban cumpliendo órdenes, ¿verdad? Y que ellos tenían que cumplir las órdenes, si no iban a tener represalias, y no fue una excusa para eso. Por ejemplo, yo digo, mucha gente aquí
dentro del sistema de administración de justicia que ha cometido delitos recibiendo órdenes ilegales, ¿verdad? En el futuro pueden estar procesados y ninguno de esos políticos corruptos lo va a ir a salvar. Entonces, yo siempre he dicho hace muchos años a los jueces, a los policías, a los fiscales, no cumplan órdenes ilegales porque eso los convierte en corruptos como el que le da la orden ilegal y al final son ustedes los que van a pagar las consecuencias de sus actuaciones. Pero mucha gente no entiende. Ahorita mismo los policías que están violentan derechos humanos pensando que nunca se los van a violentar a ellos, pensando que siempre van a estar en esos puestos y que en el futuro los políticos corruptos los van a abrazar y los van a proteger cuando no es así. Yo prefiero no trabajar en una institución, pero yo no voy a cumplir una orden ilegal. Jamás cumplimos una orden ilegal en el Ministerio Público, lo puedo decir con mucho orgullo. Protegimos, defendimos a muchos fiscales que se negaron a cumplir órdenes ilegales, ¿verdad? Y aunque nos despidieron 2 veces, ¿verdad? Yo me siento orgulloso de eso y ojalá que policías y más fiscales y jueces hagan lo mismo, pero no estar ahí siendo cómplices de actos ilegales porque eso es la destrucción de nuestra institucionalidad y después esa misma institucionalidad, ¿verdad? Los afecta a ellos mismos. Ahora, me preguntaba sobre esto de la superintendencia. Mire, para información a los fiscales, jueces y policías, esto viene bastante fuerte. ¿Por qué? Porque usted puede tener 15 años de laborar, vaya, le voy a poner un ejemplo, en el Ministerio Público. A usted le hacen la investigación económica y su investigación económica da como resultado que sus bienes están acordes, ¿verdad? Están acordes a su salario. Determinan que usted nunca se ha robado un cenquito, determinan que usted nunca ha vendido un expediente, ¿verdad? Después le hacen la prueba toxicológica para ver si usted es una persona que consume drogas, para poner un ejemplo. Le hacen la prueba toxicológica y usted sale limpio. Pero después viene la prueba más polémica para mí, porque es una prueba que inclusive en algunos países ha sido considerada violación a derechos humanos, que es la prueba del polígrafo. Porque en primer lugar, científicamente está comprobado que la prueba del polígrafo no es creíble, ¿verdad? Es una prueba con mucha falencia. Entonces, usted que ya determinaron que no se enriqueció lícitamente, que ya determinaron que usted no se droga, que ya determinaron que realiza bien su trabajo, viene y por esas cosas del destino no pasó la prueba de polígrafo, ¿verdad? El no haber pasado la prueba de polígrafo lo convierte a usted en un objeto de un proceso administrativo de despido dentro de la institución, ¿verdad? Y si usted no logra determinar, ¿verdad?, que esa prueba de polígrafo se equivocó, pues usted va despedido de la institución, ¿verdad? Y ese era el gran debate que teníamos porque nos parecía un poco arbitrario, porque la prueba de polígrafo hoy en Honduras ni a las personas que se les imputa un delito se les aplica porque está prohibido por los tratados internacionales y prohibido por la Constitución de la República. O sea, aquí usted puede haber cometido un delito, un homicidio, ¿verdad? Y el Ministerio Público ni los tribunales tienen facultad para aplicarle una prueba de polígrafo, pero sí se lo pueden aplicar a personas que están dentro de un puesto. Entonces, y además se han visto cantidad de casos que personas responsables de un delito, por ejemplo en Estados Unidos se le aplica a todo aquel que acepta someterse a la prueba de polígrafo. Entonces ya se han visto casos inclusive de asesinos en serie en Estados Unidos que se han sometido a la prueba de polígrafo y la han pasado perfectamente. Entonces me parece que esa radicalidad con la prueba de confianza llamada polígrafo me parece que va a afectar a alguna gente honesta dentro del sistema de administración de justicia. Algunos honestos los van a depurar y algunos corruptos se van a quedar dentro de la institución. A mí me parece, eso fue el debate del día de ayer. Yo decía, hay que hacer una excepción. Si la persona no ha pasado la prueba de polígrafo, pues tómenle cuenta el resto de las pruebas de confianza, ¿verdad? Pero no se radicalicen el hecho de que le van a someter a una prueba, a una audiencia de descargo y esta persona va a ser posteriormente depurada. ¿Qué órganos son los que van a recibir de parte de la superintendencia la aplicación de las pruebas de confianza?
Todo el sistema de administración de justicia. ¿Policía? Policías, fiscales, jueces, Tribunal Superior de Cuentas, no sé qué otras instituciones, pero todo lo que está relacionado a justicia van a aplicarles las pruebas de confianza. Ahora, no es que se va a hacer se va a generalizar con los nuevos es obligatorio, ¿va? Con los que van entrando. Con el resto, con los que ya están laborando, si su departamento de supervisión, como existe en el Ministerio Público, pide a superintendencia la aplicación de la prueba de polígrafo a un fiscal, por ejemplo, que está siendo investigado, entonces superintendencia va al Ministerio Público, ¿verdad? Y le hace la prueba de polígrafo a la persona. Pero también quedó en el articulado que la persona que no se quiera someter a las pruebas de confianza tiene la oportunidad de pedir su cancelación del puesto y se le va a pagar sus prestaciones laborales. Esto sin perjuicio de que las investigaciones contra él van a continuar. En este caso de enriquecimiento ilícito, que es uno de los señalamientos que se les hace a los policías depurados y que se están investigando, ¿qué se está estableciendo en el nuevo Código Penal? Bueno, yo creo que tenemos creo que tengo aquí el artículo del enriquecimiento ilícito, ya lo vamos a leer. Aunque ya hay una ley de enriquecimiento ilícito, pero como este nuevo Código Penal recoge toda la penalidad que existe en diversas leyes, ¿verdad? La recoge en un solo documento. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el funcionario o empleado público que incrementa su patrimonio en más de 15,000 empiras por encima de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y hasta 2 años después de haber cesado en ellas y por motivos que no puedan ser razonadamente justificados, debe ser castigado con penas de prisión de 4 a 6 años, multa de una cantidad igual hasta el triple de enriquecimiento ilícito obtenido e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena de prisión. Y después hay un aumento de tercio cuando hay otros factores. Esta pena era mayor en la ley de enriquecimiento ilícito, creo que estaba hasta de 15 años. Por eso era la crítica que hacíamos nosotros ayer con la suavidad que está tocando el nuevo Código Penal, los delitos de corrupción, ¿verdad? Vemos que la malversación de caudales públicos bajaron las penas, vemos que el enriquecimiento ilícito bajaron las penas, ¿verdad? Aunque ellos alegan que ya desaparece la medida sustitutiva a la prisión preventiva, pero queda al arbitrio del juez si le da o no le da. Pero sí creo que sí ha sido muy suave con los delitos de corrupción. Yo creo que había un momento histórico importante para que los hubiéramos endurecido las penas. Muy bien, estamos llegando al final del Contrapunto de Radio América y de CTV. Abogado Harry Dixon, le doy un minuto para que pueda dar su mensaje final aquí a nuestro auditorio. Yo creo que la población tiene que entender algo. Una sociedad desarrolla en el marco del cumplimiento de las leyes. Las instituciones se fortalecen a medida que sus funcionarios cumplen con la ley y defienden su independencia. Los países se desarrollan cuando hay una cultura de la legalidad. Mientras en Honduras los políticos o la clase política tradicional y corrupta siga dirigiendo el sistema de administración de justicia, difícilmente vamos a ver a ese país que tanto soñamos los hondureños, donde haya seguridad, donde haya empleo, donde haya todo eso que estamos necesitando los hondureños, pero lastimosamente se sigue manipulando esta cuestión que le llamamos ley y ojalá que algún día lleguen patriotas y digan démosle independencia al sistema de administración de justicia, fortalezcamos el sistema de administración de justicia para que al final los que cometan delitos paguen por ellos y los que no, pues sean absueltos. Abogado Harry Dixon. Un placer, Gracias. un saludo. Gracias a todos. El abogado, ex fiscal del Ministerio Público y actual diputado del Congreso Nacional, Harry Dixon Herrera, nos ha acompañado en el Contrapunto, así como también los oficiales de policía ahora retirados, Rubén Santos desde San Pedro Sula y Henry Osorto desde Choluteca. Y a usted le agradecemos su sintonía a través de Radio América y de CTV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Por sus mensajes y su sintonía, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Feliz tarde. Feliz fin de semana. Hola, ¿me da la afeitadora más barata? Uy, José.